Hola, queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a trabajar el tema de la relación entre lados y ángulos de un triángulo. Estamos en la semana 8, así que vamos a empezar. Bueno, vamos a conocer primero qué es un triángulo. Y bueno, un triángulo se define como un polígono formado por tres lados, así como también tres vértices y tres ángulos interiores como exteriores. El triángulo es una figura geométrica muy importante y base de otros polígonos. Así, cualquier polígono con más de tres lados, como el cuadrado, puede dividirse en distintos triángulos como se trazan sus diagonales, como vemos en la figura de al lado. Aquí tenemos un cuadrado, como pueden observar, el cual está dividido en 4 triángulos iguales. Pero no necesariamente una figura tiene que dividirse en triángulos iguales. Estos triángulos pueden ser diferentes y más adelante veremos por qué. Bueno, los lados de un triángulo se definen como cada par de vértices que determina un segmento, que también se conoce como lado del triángulo. No importa el orden de los vértices para nombrar un lado, de modo que AB es igual a BA. Entonces, como vemos en la figura, si nos centramos en la parte AC, tenemos que el mismo segmento será CA. Entonces, por otra parte también, los ángulos del triángulo se denotan como todos los segmentos por sus extremos. Entonces tenemos tres segmentos en un triángulo que son AB, BC y AC. Cabe destacar que esto se puede nombrar de manera con otras letras o de manera distinta. No necesariamente tiene que centrarse en esas que nombré. Entonces, la clasificación de los triángulos según sus lados es la siguiente. Tenemos el triángulo equilátero. Este tiene todos sus lados iguales, o sea, que miden la misma longitud. Y como podemos observar en la figura verde, se muestra y queda evidenciado de que sí miden lo mismo. También tenemos el triángulo isósceles, que este tiene dos lados iguales, o sea, con la misma longitud y uno con longitud diferente. Si nos centramos a ver en las figuras que aparecen dentro del triángulo isósceles, podemos notar que hay dos lados congruentes, es decir, que miden lo mismo y uno diferente. Entonces también tenemos el triángulo escaleno. Este tiene todos sus lados diferentes, es decir, que todos sus lados miden diferente longitud. Y si nos centramos a ver las figuras, podemos ver de que es así. Por otra parte, ahora vamos a tratar los ángulos de un triángulo y pues los ángulos del triángulo se clasifican en internos y externos. Los ángulos internos del triángulo son los ángulos que forman dos lados. La suma de los ángulos interiores equivale a 180 grados. Estos ángulos se pueden denotar de tres formas, con letras griegas, con letras mayúsculas y también de la siguiente manera. Se puede nombrar un ángulo como el ángulo CAB, donde el ángulo se encuentra en la posición que indica la letra D en medio. Por ejemplo, si decimos el ángulo ACB, podemos ver que el ángulo al cual nos estamos refiriendo es el ángulo que se encuentra en el vértice C. Entonces, los ángulos externos del triángulo son ángulos formados por la prolongación de un lado y de otro del triángulo. El valor de un ángulo exterior del triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Y esto queda evidenciado en la figura que podemos ver abajo, ya que vemos cómo el ángulo se prolonga hasta la parte exterior. Vamos a ver ahora la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo. Este es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. En la figura queda evidenciado en la parte amarilla, si pueden ver, queda evidenciado como el ángulo mide 90 grados. También está el triángulo acutángulo,
que es aquel ángulo donde su medida es aguda, es decir, que mide menos de 90 grados. Y si observamos en la figura, todos los ángulos del triángulo acutángulo miden menos de 90 grados. Por último, tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un lado que mide más de 90 grados. Y si nos detenemos a ver la figura, podemos ver de que es así en el ángulo que está de color azul. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación entre las clasificaciones? Pues un triángulo puede ser equilátero y acutángulo. Equilátero porque tiene todos sus lados iguales y acutángulo porque sus ángulos miden menos de 90 grados. También puede ser isósceles y acutángulo porque puede tener dos lados iguales y sus ángulos pueden medir menos de 90 grados, pero también puede ser escaleno y acutángulo, porque sus lados pueden ser diferentes, pero sus ángulos pueden medir menos de 90 grados. Entonces, un triángulo puede ser isósceles y obtusángulo, porque puede tener dos lados iguales y un ángulo que mida más de 90 grados. Entonces también puede ser escaleno y obtusángulo, porque sus lados pueden ser diferentes, o sea, con diferente longitud, y puede tener un ángulo que mida mayor de 90 grados. Pero ahora, la pregunta que ustedes deben tener en cuenta para responder en el informe es, ¿un triángulo equilátero puede ser acutángulo? Espero su respuesta en el informe. Entonces tenemos también que un triángulo isósceles puede ser rectángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles puede tener dos de sus lados iguales y un ángulo de 90 grados, como podemos ver en la representación del medio. Pero también puede ser escaleno y rectángulo, porque sus tres lados pueden ser diferentes, pero este puede contener un ángulo de 90 grados. Y la siguiente pregunta a tomar en cuenta para el informe es, ¿un triángulo equilátero puede ser rectángulo? Entonces les pido de favor realizar las actividades puestas en el booknote y nada, hasta aquí ha llegado la lección, recordar las preguntas para el informe. Un triángulo puede ser equilátero y rectángulo a la vez y un triángulo puede ser equilátero y acutángulo a la vez. Esas son las dos preguntas a responder en el informe. Así que hasta aquí ha llegado nuestra clase. Nos vemos en la próxima.